Buenas tardes, en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana, en este ciclo de todos los jueves que empezó allá cuando comenzó la pandemia en 2020 como una nueva experiencia en la comunicación de, digamos, de intentar de solucionar los problemas de los ciudadanos de todos los días. Hoy tenemos un lindo tema. Allá por los años 60, el gobernador Oscar Allende creó un nuevo sistema de salud para los empleados de la provincia, el IOMA, que fue un verdadero hallazgo en aquel momento para aquellos empleados que tenían que ir a buscar la sanidad en lugares privados o de alguna asociación. Bueno, hoy Claudio Frangul, que ha sido ex concejal en La Plata, presidente de la Unión Cívica Radical en La Plata, del 2016 al 2021, diputado provincial con mandato del 2021 hasta el año que viene y presidente actual del bloque UCRG, nos va a tratar este tema, el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, el caso de IOMA. Así que Claudio, esta sala del observatorio te escucha muy atentamente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, felicitarlos porque desde la pandemia han tenido continuidad, así que me parecen buenísimos estos encuentros donde se pueda intercambiar algunas ideas. Así que bueno, felicitaciones al Calculo. observatorio. Sí, sí, usaron, por ejemplo, Eh, eh, ¿se escucha bien? Sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, me pareció escuchar una Sí. voz. Algún, Bueno, en realidad eh, el tema, la situación de la salud en general en la provincia de Buenos Aires es una situación muy crítica. Eh, los niveles de desocupación, los aumentos que han tenido las prepagas, el, el mal funcionamiento de IOMA ha hecho que los hospitales públicos se sientan colapsados, sobre todo también los hospitales públicos municipales, que cuando hablamos con los intendentes presentan serios inconvenientes para el mantenimiento en esta situación del sistema de salud municipal, debido a que gran parte del presupuesto municipal se lo llevan los sistemas de salud, sobre todo me refiero a los municipios, que son las mayorías que cuentan con hospitales municipales. En este contexto, y también con el dato histórico que vos diste, Juan Carlos, del gobierno de Allende cuando se crea IOMA, fue una decisión muy importante porque además de crear la obra social, también en esa legislación estaba la autarquía de IOMA, y eso fue un paso muy importante en la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, durante el gobierno de Anselmo Marini, se sanciona otra ley que le da participación a los afiliados de IOMA en la elección de los representantes de afiliados en el directorio de IOMA. Y otra situación muy importante también era que el presidente de IOMA tenía que tener estado parlamentario. Lamentablemente, estas situaciones, tanto lo que se logró con Allende y lo que se logró también durante el gobierno de Anselmo Marini, se perdieron. Y en ese contexto, IOMA fue perdiendo esta autarquía porque hoy claramente la ley vigente, cuando habla sobre los recursos del manejo de IOMA, eh, pone antes que nada la autorización del Ministerio de Economía para que IOMA pueda disponer de esos recursos. En ese sentido, nosotros hemos presentado un proyecto de ley que tiene que ver con la reformulación de IOMA, donde tiene entre otros, cuatro puntos básicos, ¿no? Que son, en primer lugar, eh, la actualización de los medicamentos por niveles de inflación o de índices de precio al consumidor. Hoy promedio IOMA está cubriendo alrededor del 15% del valor
de los medicamentos, cuando históricamente estaba entre el 40 y el 50, y además esto hacía que las personas que tenían un coseguro, el coseguro cubre exactamente lo mismo que cubre IOMA. Entonces, bueno, esto funcionaba con el 40, con el 50, con una situación muy buena para los afiliados. Hoy ese 15%, o sea, si IOMA cubre el 15, el coseguro cubre otro 15, porque está enganchado a esas disposiciones de IOMA. Bueno, ese es un punto que lo hemos presentado en la ley para modificar. El otro punto es agregar a los controles que tiene IOMA también una auditoría externa. Después volver a lo que más o menos sobre la idea del gobierno de Anselmo Marini, que los directores de IOMA puestos por el Ejecutivo tienen que tener acuerdo parlamentario y que tiene que haber también representación de los afiliados directos de IOMA, como también de los jubilados y pensionados, por un mecanismo electoral que está en la ley que presentamos, para que haya por voto directo, haya representación de los afiliados en el directorio de IOMA. Esto fundamentalmente, bueno, nosotros decimos que los verdaderos dueños de la obra social son los afiliados y tienen que estar representados y en forma democrática en el directorio. Y lo más importante para mí de la ley es que la ley claramente, en forma explícita, determina que los recursos que ingresan a IOMA son utilizados únicamente por IOMA para esos fines y no puede administrarlos el Ministerio de Economía. Y esto, bueno, me parece que es un tema sustancial. Además, la paradoja es que cuando el gobierno de la provincia presenta el proyecto de presupuesto, eh, lo que tiene que ver con IOMA aparece aparte, presupuesto general. Hoy han presentado un presupuesto más o menos para IOMA de 1.700.000.000, oye, perdón, 1.000.000, ya con los billones me hago un lío bárbaro, ¿no? 1.700.000. eh, y por un lado eso se presenta aparte, pero después, a la hora de gastar los recursos, está siempre el control del Ministerio de Economía con el manejo de esos recursos. O sea que eso para mí es un tema sustancial en lo que tiene que ver con la ley. Eh, Nosotros tenemos otros problemas también muy serios con IOMA, que es el conflicto constante que hay con las diferentes instituciones que nuclean a profesionales y prestadores. En estos días ha escalado muchísimo el conflicto con FEMEVA. Solamente para tirar algunos números, IOMA tiene más o menos 2.600.000 afiliados y solamente FEMEVA, en la parte que tiene convenios, cubre alrededor de 1.200.000. Eh, y estos conflictos que tienen que ver fundamentalmente por atrasos en los pagos que realiza IOMA a esos prestadores, pero no es solamente con FEMEVA, porque por ejemplo nosotros tenemos el conflicto, hemos tenido conflictos muy duros acá en la agremiación médica platense. Bueno, yo hablo acá porque no sé si estoy en La Plata, pero bueno, pero también conflictos en Mar del Plata muy serios, otro conflicto en la zona de Tandil, en la zona de Olavarría, también en este momento hay problemas muy serios, y un conflicto puntual en Navarro también, donde se ha ido una especie de cápita para los que tienen IOMA en Navarro a través de alguna prestación con algún intermediario, donde hay en este momento mucho malestar en la localidad de Navarro. Es decir, la constante que nosotros vemos con el tema de IOMA, más allá de lo estructural y de las cosas que hay que cambiar, una falta de diálogo total entre los prestadores, los profesionales y el gobierno provincial. Eh, Cada vez que existe un conflicto con algún centro médico, con digamos, los que nuclean a los diferentes sectores profesionales, enseguida vienen las acusaciones de sobrefacturación de algún tema y seguramente en este universo
de gran cantidad de médicos, de más de 2 millones de afiliados, debe haber algún tema puntual o algún hecho ilícito, pero el camino no es tomar decisiones, usar ese justificativo como para pagar con atraso y tener conflictos constantemente con los diferentes sectores. Además, se genera otro problema muy serio con los municipios, porque los municipios obviamente le facturan a IOMA esas prestaciones, pero IOMA tiene un diferencial. Le paga a los privados, eh, les paga una tarifa, digamos, más alta de la que le paga a los municipios. O sea, que yo me hago una prestación con IOMA en una clínica privada en un pueblo, me pagan 10, esa misma prestación en el municipal me la pagan 5. O sea que ese también es un serio inconveniente que tienen los municipios y además hay continuas reclamos con eh, lo que tiene que ver con los atrasos que genera IOMA. Después, bueno, estos últimos tiempos hubo una decisión muy desacertada que creo que va en forma directa en contra de lo que es el artículo 1 de la ley de la creación de IOMA durante el gobierno de Marini, me refiero a la ley 69, 6982, que, bueno, en su primer artículo dice que uno de los premisas de IOMA es la elección por parte del afiliado de su médico, y con esta situación que se ha generado con la creación de los policonsultorios, que son alrededor de 230 que se han creado estos últimos años, han generado un sistema donde, por un lado, no está claro, por un lado han generado estas prestaciones, por otro lado se demoran con los otros prestadores y con los municipales, y además hay una intermediación con los policonsultorios que muchas veces desde la presidencia de IOMA hablan en contra de la intermediación de instituciones de médicos o instituciones que hacen convenios con IOMA, y los médicos a su vez hacen de intermediario entre los médicos y IOMA. Pero acá también están con una intermediación de una asociación que nuclea a todos los policonsultorios, con lo cual también es muy, muy preocupante esta situación, y donde, bueno, va contra lo que manifiesta IOMA, que está en contra de ciertas intermediaciones, pero acá con los policonsultorios generó también una entidad que nuclea a estos policonsultorios. Después, bueno, algunos datos históricos importantes también. Obviamente que nuestro país se ha deteriorado en estos años, económicamente, socialmente, no me voy a poner a hablar sobre eso, pero nosotros, por ejemplo, durante la gobernación del gobernador Armendáriz, los presupuestos de salud en la provincia de Buenos Aires rondaban entre los 10 y 11 puntos. Esos porcentajes en la gestión del doctor Antonio Cafiero también más o menos se mantuvieron, pero posteriormente empezó un declive muy grande en los presupuestos de salud, y ya de hace muchos años esos presupuestos rondan entre el 6 y el 7%. Lo que quiero decir con esto, que ante una situación crítica económica, donde vemos los niveles de pobreza, si tomamos, no sé, desde la década del 70, del 80 ahora, donde lamentablemente nos hemos empobrecido y los números son tremendos, también hubo en estos últimos, cuando uno mira la constante en estos últimos 40 años de democracia, cómo se fue perdiendo lo que tiene que ver con el presupuesto de salud en la torta general del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Y en esta situación tan crítica, el año pasado el gobierno de la provincia lanzó estrategias para digamos, lo que ellos llaman el Plan Quinquenal de Salud, mediante el cual se propone la integración del sistema de salud
y ahí impulsaron 4 ejes muy discutibles. Uno es la creación de una sociedad anónima con mayoría estatal, que es para el manejo de lo que tiene que ver con las emergencias médicas, esto fundamentalmente con lo que tiene que ver con ambulancias, un sistema para coordinar todo eso en la provincia. Eso ha tenido media sanción en la Cámara de Diputados y va, en algún momento se verá qué pasa en el Senado. Nosotros no hemos acompañado eso. Entendíamos que si bien hay que reformular el sistema de salud y las emergencias, hay que coordinar, no hacía falta crear una sociedad anónima con mayoría estatal para este manejo. Después, por otro lado, también han presentado una ley sobre una sociedad anónima también con mayoría estatal para la producción de medicamentos. Y por lo menos desde nuestro bloque estamos de acuerdo en somos defensores de la presencia y el rol del Estado, pero entendemos que es una situación que hay que discutirla muchísimo más y que esto en una situación tan complicada, nosotros entendemos que no sería una prioridad en este momento. Eh, También, bueno, la creación de un instituto universitario de salud y, por otro lado, también la creación de un sistema integrado de datos de historia clínica digital integrada entre público y privado. Eso nos parece bastante razonable, que eso exista, pero sí, tenemos, digamos, bastantes observaciones para hacer para el resto de los otros proyectos. Así que bueno, casualmente ayer nosotros, un grupo de diputados, nos reunimos con FEMEVA, que tiene un importante conflicto en este momento, o sea que realmente los rehenes de ese conflicto son los afiliados de IOMA, eh, en la zona oeste de la provincia, con cabecera en Junín. Ahí hay un conflicto muy grande en este momento. Y también, bueno, lo que decimos nosotros es que las actualizaciones, los atrasos, hoy nos decían ayer en enfermera que más o menos una consulta de un médico de idioma normal está alrededor de 5.000 pesos, eso cuando se le sacan los ingresos brutos y otras cuestiones más. El médico de eso prácticamente se queda con 2.000 y pico de pesos, casi 3.000, que con esa facturación los que tienen consultorios tienen que mantener, no sé, una secretaria y un consultorio y bueno, toda esta situación que se da también y que se genera también porque los afiliados de idioma no deberían pagarle al médico por encima de lo que cobran, digamos, lo que debe cobrar por idioma, pero se genera esto de que aparecen en diferentes lugares, bueno, médicos que dicen, bueno, yo además de esto te cobro algo más porque no puedo mantenerme. Bueno, hay toda una situación y después, bueno, comparado con otras obras sociales, las prestaciones que está pagando IOMA son muy por debajo de las que están pagando otras obras sociales. Así que bueno, yo tiré esta primera punta y bueno, y estoy abierto a intercambiar opiniones o preguntas, sugerencias. Desde ya un placer de poder estar hablando con ustedes. Flortello te pregunta, ante la situación crítica actual, ¿hay muchos amparos para las medicaciones costosas o enfermedades crónicas? Sí, bueno, hay muchos, hay amparos constantemente hay amparos. Yo cada vez que, no sé, actúo en la cámara, hablo sobre idioma o sobre, en las redes o en una actividad periodística que hable sobre idioma, inmediatamente en mis redes sociales me escribe gente de la provincia con problemas de los que te puedas imaginar, con gente que está con amparo, gente que no está recibiendo la medicación, bueno, ni que hablar con las prótesis a veces que están listos para operar, pero la prótesis no llega. Así que lamentablemente sí hay un funcionamiento de IOMA que deja mucho que desear. ¿Qué es el sistema de policonsultorios que en Capital no suena? Bueno, en realidad el sistema de policonsultorios
ellos han arreglado con privados eh, un policonsultorio donde se les paga ahí directamente al privado para que el privado contrate a sus médicos y para mí son dos cosas que no tienen ningún sentido porque si vamos también, la mayoría de esos consultorios también los han abierto en lugares donde ya existen prestaciones de salud, ya sean estatales como privadas. Por ejemplo, no sé, los que viven en La Plata, en el Camino Centenario, a 7 cuadras del Hospital San Roque, existe un policonsultorio ahí que no tienen ninguna necesidad de existir estos policonsultorios. O sea, y evidentemente sabemos nosotros que una de las situaciones más complicadas que han tenido cuando tuvo el proceso inflacionario el año pasado fue haber arrancado con estos policonsultorios, ¿no? Que esto ha sido un desmedro. Digo, además no nos olvidemos que el presidente de IOMA hace 3 años, después se desdijo porque se armó un lío bárbaro, dijo algo así, más o menos, palabra más, palabra menos, que la elección del médico por parte del paciente era como un lujo de algunos sectores, o sea, que habló en contra de lo que es la elección por parte del afiliado de su médico, porque es muy importante mantener eso de la elección del médico propio y sobre todo en los pueblos del interior donde existe el médico, además es un referente, una situación de confianza, así que el presidente Ioma en algún momento él habló en contra de esto de la elección por parte del afiliado del médico para hacerse atender. Sí. Mariana Rodríguez, bueno, más o menos vos hablaste, pregunta cómo es el tema de los medicamentos y la cobertura por parte de IOMA. ¿Cubre un porcentaje? Vos algo dijiste ya. Sí, cada tanto IOMA actualiza, pero en este momento el promedio de actualización de los medicamentos está en alrededor de un 15%. Acá, por ejemplo, algún ejemplo debo tener, pero alrededor de un 15% cuando hace, por ejemplo, la loratadina para las reacciones alérgicas está costando unos 12.000 pesos los 30 comprimidos y IOMA cubre 1.800 pesos, que es el 15%. El Benazapril para reducir la presión arterial está costando 31.000 y IOMA cubre 4.500 pesos, también un 15. Más o menos el promedio que está cubriendo es ese, con lo que expliqué anteriormente, que los coseguros te cubren la otra parte, que es el otro 15%. Entonces, ¿qué pasa? Cada tanto IOMA modifica, pero sin ningún criterio, eh, por más que suba la inflación, cada tanto sube un poquito lo que cubre, por eso el proyecto de ley donde lo queremos vincular a los precios, digamos, a lo que tiene que ver con el índice de precios al consumidor, que a partir de la cobertura se vaya actualizando por un sistema que tenga que ver con los precios de los medicamentos también, ¿no? Más allá del lío que hay entre los medicamentos, que en este país tenemos unos serios problemas que han aumentado inclusive más que la inflación, ¿no? Eduardo Cisco dice, habiendo tantas universidades públicas y privadas con asiento en la provincia de Buenos Aires, ¿es necesario crear un instituto universitario de la salud? No, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el amigo que hace observación. No, no, nosotros no estamos de acuerdo. Sí nos parece bien el trabajo que se quiere hacer sin generar una estructura muy grande de la unificación de historias clínicas privadas, públicas, que haya alguien que se encargue de eso, pero no hace falta para eso generar una estructura enorme. Pero no, totalmente en desacuerdo con crear esa universidad.
Y yo te pediría si podés recordar los antecedentes del presidente de IOMA, que va a indicar muchas cosas también para los integrantes de la sala. Bueno, no sé mucho, lo que sé que se formó en Cuba durante un tiempo. No, justo me habías preguntado por los antecedentes de Homero Giles. Eh, Sé que se formó en Cuba, eh, digo, y después, bueno, para mí lo más allá de su formación, eh, me parece que lo peor y lo más criticable es la falta de diálogo, porque no es que es un tema puntual con algún sector o alguna agremiación puntual, sino que vemos conflictos constantemente, constantemente. Y, y eso hace bueno, en este momento también algunas, digamos, el caso de FEMEVA y todo eso tienen un serio conflicto. Y bueno, los que nos dicen los mismos representantes de FEMEA que tuvimos ayer, que prácticamente no hay forma de generar diálogo, ¿no? Así que eh, nosotros vamos a insistir ahora en la legislatura con temas vinculados a esto. Además, bueno, con el tema de policonsultorios y todo lo que yo recién estuve hablando, hemos presentado también pedidos de informe, ¿no? Donde queremos que también expliquen los números, las prestaciones, los gastos. Eh, Así que bueno, pero realmente preocupante, realmente preocupante. Sí, parecería, desde los medios que uno lee, parece que siempre fuera el choque en todo. Y vos, en cierta forma, lo estás certificando, ¿no? Es como si no conociera con quién está trabajando o contra quién estás trabajando, no sé, es lo que da la sensación. Cristina Hernández te pregunta, ¿qué hace falta en diputados para que el proyecto presentado sea tratado? Bueno, eh, tener, tener los números es muy importante y buscar los consensos. Eh, yo creo que sobre todo el tema de los recursos. Eh, Hoy, como está el gobierno provincial y de la forma por ahí centralista que tienen en manejar los recursos, va a ser muy difícil que este gobierno acompañe este proyecto de ley. Pero, pero sí lo hemos presentado, lo hemos manifestado, lo hemos difundido y, y hay bloques por ahí más chicos que están de acuerdo, pero acá sería sacarle la potestad al ministro de Economía sobre el manejo de los fondos de idioma. Pero sí es importante el cambio de mayorías y minorías para que esto perdure. ¿Qué otros bloques estarían de acuerdo con tu proyecto? Sí, bueno, por ejemplo, los bloques de la izquierda lo hemos hablado y están de acuerdo. También he hablado esto con algunos integrantes del bloque del PRO, que les parece bien. Pero bueno, fundamentalmente acá la traba más grande es el oficialismo por los números que tiene y porque, bueno, obviamente que no están de acuerdo con el cambio del manejo de los recursos. ¿Y qué zona tenés marcada, si es que seguro llevas algún mapa, más conflictiva en la provincia de Buenos Aires, entre IOMA y alguna comunidad? Bueno, hoy hay un conflicto muy serio en Navarro, muy serio. Eh, Después, bueno, la situación en la zona Junín, lo que nosotros electoralmente decimos la cuarta, ahí hay un conflicto muy grande, más o menos se está hablando ahí hay alrededor de 160.000 afiliados de IOMA, además IOMA lo que hace es cortar con FEMIBA y buscar otros intermediarios para llevar adelante, digamos, la actividad. También, bueno, en Tandil yo estuve hace unos meses y hay
un conflicto muy grande. En Mar del Plata ni que hablar, hubo un momento que no había prestaciones prácticamente. Y bueno, y acá en La Plata hemos tenido también serios inconvenientes con la agremiación médica platense. Pero además importante saber los números, ¿no? Por ejemplo, acá en la región de lo que es La Plata, estamos hablando de 410.000 afiliados a IOMA. O sea, son números muy, muy importantes y que vuelvo al inicio de la charla. Estos problemas lo que hacen es que se resienta los hospitales públicos, tanto provinciales como municipales. Porque cuando la gente empieza a tener problemas con IOMA, de última va al hospital público que desde ya está digamos, sobrecargado. Y esto se está notando mucho también en los pueblos del interior, ¿no? Que nos dicen los intendentes, presupuestos que se van muchísimo en salud y sienten ese recargo de la gente que ante el conflicto con IOMA acude al hospital público. Y en los casos de Tandil y Mar del Plata, que son dos municipios fuertes, ¿qué hay? ¿Un problema cierto o hay un direccionamiento político detrás? Al haber intendentes que no son afines al gobierno provincial. Sí, ahí lo que sucede es que IOMA, sobre todo en Tandil, buscó una intermediación con una especie de cooperativa o entidad que ahora no me acuerdo bien el nombre, y eso generó muchísimos problemas. En el caso de Navarro está peor la situación porque ahí es como que conveniaron también con una entidad que trabaja por cápita. Entonces, bueno, en este momento la gente de Navarro, si va a otro lugar de la provincia y tiene IOMA, tiene problemas para atenderse. Una cosa importante que tenía IOMA siempre era que si a mí me pasaba algo, no sé, estoy en La Plata, me pasa en Bahía Blanca, me atiendo por IOMA y bueno, eso hoy alguien que vive en Navarro hoy no lo puede hacer. Faltaría otra comuna grande en la provincia. Bahía Blanca tampoco no tiene mayor tema. No, sí, problemas generales con todo esto de los medicamentos, las prestaciones, eh, los temas de prótesis, los tratamientos oncológicos que la gente muchas veces va y tiene que hacer un amparo. Bueno, eso es generalizado en la provincia. Lo que sucede a veces es que hay conflictos que se generan con las entidades, como acá hace dos años con la Agremiación Médica Platense, que fue un conflicto muy fuerte, y como ahora pasa esto en Junín y pasó en Tandil, y cada tanto van sucediendo estos conflictos. La constante es la falta de diálogo. Y ante el presidente Ioma, que habla a veces de algún hecho de corrupción, algún médico que no sé qué facturó mal o hizo algo, bueno, ahí hay que hacer renuncia penal, pero no se puede involucrar a, a 120.000 afiliados, a 2.000 y pico de médicos, todos en la misma bolsa. Sí, hay dos temas que siempre nos llegan a los que andamos así en la calle, de los amigos. El tema de prótesis, que tardan en entregarlas y que son temas delicados, y ni que hablar de los remedios oncológicos. Son temas graves esto. Está en juego la vida de los afiliados, no es chiste. Y bueno, hay Sí, muchísimo sí, atraso en la entrega de la ortopedia y los medicamentos oncológicos. sí, sí, sí. Y yo creo que todos debemos tener algún amigo, algún familiar que ha tenido que recurrir a algún amparo. Y bueno, a mí casualmente siempre me escriben en mis redes situaciones así puntuales y algunas realmente muy complicadas, muy complicadas. ¿Qué otra queja tenés en tus redes, Claudio? Bueno, sí, con esto de IOMA, atrasos, bueno, en algún momento también, eh, por ejemplo, había
mucho atraso con respecto a las coberturas que se hacían para las instituciones que atienden las personas por discapacidad por IOMA. Eh, Inclusive eh, IOMA utiliza un nomenclador por el tema de discapacidad que es inferior al nomenclador nacional. Entonces, de pronto, una persona que tenía IOMA, digamos, al prestador le reconocían 5 y al que venía por el nomenclador nacional le reconocían 10. Eso más los atrasos también. Así que bueno, siempre hay que, bueno, y después un atraso desde alguien que escribe y dice, estoy esperando un audífono, y bueno, y se está demorando, y bueno, y la gente recurre a buscar un amigo que pueda llegar a alguien de adentro del idioma para que mueva el expediente, pero esa, bueno, no es la solución. Por ahí a veces se soluciona un tema puntual, pero este tipo de cuestiones siempre aparecen, lamentablemente siempre aparecen. Y la Comisión de Salud de Diputados, ¿qué actividad tiene en este punto y otro que quiera que vea vos? Bueno, en realidad la agenda del gobierno provincial, un poco lo central es esto que yo dije de las empresas de medicamentos, la ambulancia, crear la universidad, que para nosotros nos parece que no es la agenda que debería haber, ¿no? Obviamente que la Comisión de Salud la preside el oficialismo, y la verdad que más que la discusión en salud, que no se da mucho, bueno, yo no soy miembro de la Comisión de Salud, por eso nosotros tratamos de llevar el debate público al recinto, a hablar de idioma todas las veces que se pueda cuando surge un problema, también mediatizar los temas, porque es una forma también de que los problemas se vean más allá de que uno quiere dialogar, pero es muy difícil cuando del otro lado no quieren dialogar y, bueno, piensan que tienen la verdad absoluta, ¿no? Bueno, no sé si en la sala queda alguna pregunta eh, pendiente. Eh, Te daría todos los minutos que quieras para hablar de algún otro punto que vos veas, que no te quedó en la exposición general, pero que vos querés resaltar como una reflexión casi final, Claudio. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho este espacio y después, bueno, una preocupación que tengo yo, que uno analiza la situación general, de lo que está ocurriendo en este país. Me parece que esta tremenda grieta que cada vez se agranda más, que puede servir para resolver una situación electoral para algunos, o que le puede convenir a los dos sectores que protagonizan esta grieta, quizás les pueda servir en alguna elección, pero entiendo que el país no tiene destino con esta profundización de la grieta. Eh, es muy difícil que haya acuerdos mínimos, es muy difícil que se generen políticas de Estado que son tan necesarias. Y en este momento, creo que si bien es muy difícil hoy hablar de consensos, de acuerdos, porque la sociedad está muy crispada y además, eh, el mismo presidente de la nación tiene un lenguaje tremendamente ofensivo, como decir que había que ponerle los clavos del cajón de muerto al kirchnerismo y a la expresidenta, lo que dijo de Raúl Alfonsín, que lo acusó de golpista. Es muy difícil de iniciar cualquier diálogo cuando la persona más importante del país, por las responsabilidades que tiene, y tiene este nivel de crispación y de ataque. Más allá de, no estoy discutiendo acá las políticas públicas que puede desarrollar, que podemos estar en contra o no. Y por otro lado también, el mismo kirchnerismo con esta situación de redoblar la apuesta continuamente. Así que bueno, como reflexión digo, yo sé que no es momento cuando hoy habla uno de consenso, se lo sacan corriendo de todos lados, pero me parece que
es momento de empezar a generar discusiones racionales, discusiones de acercamiento, donde podamos encontrar, bueno, un camino, un rumbo, y como dijo Alfonsín en uno de sus últimos discursos, el mismo año que nos dejó, tenemos que querernos un poco más entre los argentinos. Muchas Bueno, gracias. te agradecemos mucho en nombre del observatorio esta charla con la mediación de Agustín Sartorio va a estar grabada y distribuida entre nuestros contactos y subida a nuestro canal de YouTube. Así que, Claudio Frangul, muy agradecidos y muy buenas tardes a todos. Y el agradecimiento a todos los que han participado en esta sala por el Observatorio para la Calidad Republicana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas.